Bueno, bien, el Señor les bendice más. Seguramente habrá alguien a quien no he saludado. Por favor, siéntanse saludado. Más tardecito nos daremos un abrazo. Muy bien. Ok. Por favor, ¿todos trajeron su Biblia? Bien. Hoy vamos a sacarle jugo a ese libro. Conforme habíamos comentado, terminamos la carta del apóstol Pablo a los ¿qué? A los Gálatas. A los Gálatas. Y hoy comenzamos a los Efesios. Vamos a ver el Señor qué nos dice. Son dos cartas harto diferentes. Harto diferentes. Vamos a hacer hoy cosas. Vamos a leer diferentes citas, pero yo quiero que por favor desde antes de comenzar la predicación tengamos la certeza absoluta que es un llamado vehemente del apóstol, primero que todo a la unidad de la iglesia, pero también un llamado para que atendamos ese llamado del Señor, ese llamado de salvación. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, por favor, ya que estamos en lo dicho, estacionémonos en el libro de Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Listo? Bueno, bien. Permítame que los ponga en contexto. ¿En qué tiempo, más o menos entre el 60 y el 65 de nuestra era, fue escrita la carta a los Efesios? Los Efesios tienen una característica especial, por lo menos esta carta. Todas las cartas de Pablo tienen un matiz especial. Si ustedes miran, por ejemplo, la carta a los Romanos, recordarán que él les hace énfasis en la salvación y además, ¿sí? O aparte de las obras. Si ustedes miran Gálatas, habla de salvación aparte de los rituales de la ley. Y en Efesios vamos a hablar de salvación y de unidad del creyente. ¿De acuerdo? Ok. Vamos entonces a comenzar, pero antes, por supuesto, vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que prepares nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para ser ministrados en profundidad en tu palabra. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, proclamamos tu grandeza, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. Ok, muy bien. Hablemos un poco acerca del apóstol Pablo y su ministerio en Éfeso. Quiero contarles que me encanta. Si ustedes miran en el libro de los Hechos, hay unas historias que nos cuenta ahí muy bonitas del apóstol Pablo, otras no tan bonitas. Pero quiero que miremos, por favor, vamos al libro de los Hechos. Estacionémonos, dejen ahí su marcador en Efesios, ¿de acuerdo? No lo van a perder porque de eso es que vamos a hablar. Pero quiero introducir la carta a los Efesios leyendo algunos apartes del libro de los Hechos. Ok, en el capítulo 18 vamos a leer los versos del 18 al 21. ¿Listo? Ya estamos estacionados, por favor, versión Reina Valera, Estelita. Hechos 18 y vamos a leer desde el verso 18. Y dice así. Ok. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después
después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó, ¿a dónde? A Éfeso, ok, y les dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. ¿Más qué? Ok, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de... Ok, muy bien. Fue exitoso el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Aquí ustedes ven que le están pidiendo: no se vaya, quédese con nosotros, enséñenos más. Pero él decía que iba a pasar la fiesta justamente en Jerusalén, pero vemos aquí de antemano que el Señor, el apóstol Pablo, hablando en inspiración, por supuesto, del Señor, tiene una naciente iglesia en Éfeso. Es absolutamente claro que los efesios quisieron a Pablo, pero también ustedes van a ver cosas que sucedieron bien particulares. Ubiquémonos por favor en el capítulo 19, o sea, una página adelante, y van a observar ustedes que en esta época, en lo que vamos a leer a partir del verso 2 del verso 19, del capítulo 19, y vamos a leer hasta el 7, sucedió algo bien particular. Dice así, ya estamos aquí estacionados, permítanme un momentico, que es que no tengo aquí mis gafas y necesito esa ayuda. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Esa es la primera pregunta que les hace. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y mire lo que le dijeron. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Era obvio que no habían sido bautizados en el Señor Jesucristo, sino ¿en quién? Ahora les van a contestar quién fue el que los bautizó y por qué no tienen idea del Espíritu Santo. Ok, entonces les dijo: ¿en quién pues fuisteis bautizados? Y ellos le contestaron: en el bautizo de Juan. Todos sabemos que el bautizo de Juan fue en agua, ¿para qué? Ok, para arrepentimiento. Ok, muy bien. Entonces les dijo: ¿en quién pues fuiste bautizados? Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Esto es en quién? En el Señor Jesucristo. O sea, Juan no empleó el mismo bautizo que empleó el Señor Jesucristo, aunque no sé a quién haya él bautizado. Creo que a nadie, ¿no? Bautizó el Señor Jesucristo. Pero todos fuimos bautizados en él. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Continuemos, por favor, al verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Miren ustedes, el Espíritu Santo, llegó un avivamiento del Espíritu Santo. ¿A dónde? A la iglesia de Éfeso. Ok, y hablaban lenguas y profetizaban. ¿De acuerdo? Ok, verso 7, y era por todos unos 12 hombres que nacieron. Ahí nació la iglesia de Éfeso. Ok, por supuesto esa iglesia a quien les dirige la carta a los Efesios. Yo creo que hoy no vamos a pasar del capítulo 1, y no vamos a pasar porque, como les decía, esta carta de a los Efesios es una carta algo diferente a los Gálatas. Esta carta de los Efesios tiene un profundo contenido cristiano, tiene profundas doctrinas. Entonces yo creo que hoy nos vamos a quedar y nos vamos a estacionar en el capítulo 1 y van a ver ustedes cuánto jugo le vamos a sacar. Ok, entonces miren ustedes, ya saben cómo fue que nació la iglesia. Primero fue y les predicó y se fue, después regresó, y al regresar se ve con esta circunstancia: les predica, les habla del bautismo,
y les dice que el verdadero bautismo o lo que Dios les está invitando es a creer en el Señor Jesucristo. Está bien que se hubieran bautizado en el bautismo de Juan, pero Él les exhorta a que se bauticen en la fe del Señor Jesucristo. Ok, ahí ya estamos entonces en contexto, ¿no es cierto? Ya sabemos dónde surgió y todo. Ya vimos más o menos un marco histórico y quiero que miremos un verso clave. También, como en el caso de los Gálatas, hicimos una cadena temática. ¿Ustedes recuerdan? Para la carta de Efesios también les voy a dar una cadena. Es un poquito más cortica. Pero quiero que miremos para comenzar un verso en particular. Está en el capítulo 4 y es el verso 13. Esa nos da una idea más o menos clara de cuál es la razón de ser de la carta a los Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a hacer un alto ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hace un momentico les decía que las cartas tienen una característica especial. Tocamos la carta a Romanos, hablamos de los Gálatas, y aquí lo que les está diciendo, les habla de salvación, pero los exhorta a la unidad. Ok, miren ustedes. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la unidad. Eso es lo que vamos a buscar en la unidad con el Señor Jesucristo. A la iglesia de los Efesios, el Señor, Rey del universo, les está llamando de una manera especial a que sean salvos y a que estén unidos en Cristo Jesús. ¿Estamos? Ok, muy bien. Por favor, si no tienen ningún reato de conciencia en rayar su Biblia, ya saben, 4:13 de Efesios. Ok. Les voy a dar la cadena clave. Quienes toman nota, por favor, inviertan su tinta en escribir lo siguiente. Efesios 1, verso 10. Capítulo 2, verso 6. Los versos 14 a 22 del mismo capítulo 2. Y en el capítulo 4, los versos del 3 al 16. ¿Estamos? Quiero pedirles un favor. En la medida que vamos avanzando en la lectura de la carta a los Efesios, por favor, miren ustedes la vehemencia con la que habla el apóstol. Por favor, miren el deseo de su corazón de que ese pueblo crea de una manera especial. Yo quisiera ser tan elocuente como era el apóstol Pablo, pero sí quiero de corazón que ustedes a partir de esta carta tengan una dimensión diferente de la fe en la que han creído. En la carta de los Efesios hay profundísimas enseñanzas, profundas enseñanzas. Es por eso que la voy a ver un poco más minuciosamente que lo que vimos Gálatas. Aquí en Efesios nos vamos a detener un poco más, justamente por eso que yo les estoy diciendo. Yo creo que les decía que hoy tal vez no salgamos del capítulo 1, pero quiero que miremos por favor una parte dentro del libro de los Hechos para que ustedes miren justamente lo que yo quiero que observemos. Vamos a leer, por favor tomen nota, en el libro de los Hechos, el capítulo 19 del verso 23 al 41 y Hechos 20 del 17 al 35. Son dos historias bien bonitas, pero vamos a subrayar, además de lo que dice el apóstol,
quiero que ustedes miren la vehemencia de su corazón para que esta iglesia crea en ese evangelio que él está predicando. Por favor, Estelita, Hechos 19, 23 al 41. Hechos. Ok, miren ustedes, dice que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Pónganle ustedes un momentico, por favor. Ustedes saben que a los creyentes les decían los del camino, ¿no? ¿Alguna vez escucharon esa expresión para los creyentes? Les decían los del camino, o sea, esos que empezaron a caminar en lo que Cristo dice o dijo, así les decía. Miren lo que sucede, esta es una historia un poco curiosa. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, ustedes ya saben que era una diosa, ¿no? La diosa Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y miren lo que sucede, continuemos. Los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea, Demetrio llamó a todos los artesanos que hacían templecillos de Diana, o sea, unas estatuillas de la diosa Diana, y les decía: tenemos un problema serio, ¿sí? Hay un hombre que se llama Pablo, que está predicando que no existen dioses hechos por manos de hombres. Ahora lo vamos a leer completo. Y estamos en problemas, porque el negocito se nos va a acabar. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pero, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también, mire lo astuto, ¿sí? Ahorita él lo que tiene es dolor de que se le dañe el negocio, pero mire lo que hace. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Sí ve cómo los exhorta? Como quien dice, vamos a llamarlos a armar un zaperoco acá. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Yo no sé si ustedes saben, el templo de Diana en Éfeso era una de las maravillas del mundo antiguo. Era una cosa absolutamente suntuosa. Ok. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. ¿Para qué se mandaron al teatro? Porque ellos creían que en ese momento estaba Pablo ahí. Querían apresarlo, pero no lo encontraron. Mire usted. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. O sea, a Pablo no lo encontraron. Continuemos el siguiente. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Ya tenía discípulos Pablo. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Él iba a salir. Y me encanta eso. ¿Cuál fue la cita que les di a continuación? Les di 2 citas. ¿Y 20 qué? Ok, vamos para allá. Miren por favor cómo habla Pablo. Capítulo 20. Capítulo 20, versos del 17 al 35. Mire. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y miren lo que les dice, y por favor escuchen. Yo creo que cierren sus ojos y miren la vehemencia con la que habla Pablo. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia.
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, o sea, en todas partes. No por eso él dejó de enseñarles, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo está hablando a judíos y a gentiles. ¿A qué los está exhortando? Desde ya les está diciendo: únanse, no peleen por tonterías, no se separen por su origen. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero él ya lo sabía. Póngale cuidado lo que dice a continuación: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y aún así no se aminaló. Él siguió dando y llevando el mensaje. Me encanta esa iglesia de Éfeso porque es que el Señor, Pablo, o el Señor a través de Pablo, les habla con una vehemencia. Yo no sé si es que eran duros de corazón, ya vimos que eran unos idólatras, ¿cierto? Que adoraban a Diana, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pónganse ustedes un momentico en los zapatos de Pablo. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso así como él lo está diciendo? No me importa qué me pase. Si me espera la muerte por hablar del evangelio de Jesucristo, aún así yo voy a ir. Nosotros tenemos esa decisión. Ahorita el Señor mismo nos está exhortando a hablar así. El mundo ahorita se está perdiendo. El mundo cada día cree menos en el Señor. No le importa. Pero aquí el apóstol, hablando con lo que el Señor pone en su corazón, les está diciendo: busquen al Señor, estén unidos. El Señor les está llamando a salvación y a unidad. A salvación y a unidad. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ahí hasta ahí está expuesta en su totalidad lo que el apóstol busca con la carta. No la hemos terminado, estamos apenas empezando. Ok, muy bien. Quiero decirles que cuando yo estaba leyendo esta carta, entre otras, el Señor tocaba mi corazón de una manera, porque no veo otra carta en la que el apóstol hable con tanta vehemencia. Él como que casi que al borde del llanto les dice: busquen del Señor. Busquen, ustedes ya, yo se los prediqué, ustedes ya conocen el evangelio, ahora simplemente búsquenlo para que Él comience a cambiar sus vidas de una manera extraordinaria. Eso me encanta, pero me gusta maravillosamente. Yo tomé unas notas en este cuadernito que tengo, que quiero que miremos ahora mismo. Miren ustedes cómo empieza el Señor a explicarle a esa iglesia las cosas que quiere. Quiere mostrarle el plan de salvación y la unidad de los creyentes, ¿cierto? Quiero que miremos en el libro, en la carta de los Efesios, del verso 3 al 6, y vamos a ver de qué les habla ahí el apóstol. Del 3 al 6, vamos a verla despacitico, mire usted, solo vamos a leer 4 versos ahorita. Del 3 al 6, dice, aquí les va a hablar el apóstol algo bien particular, les va a hablar del origen divino de la iglesia, ¿ok? Miren ustedes: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Yo creo que ellos dijeron, ¿dónde es que nos ubica? En lugares celestiales. Ahí es donde surte efecto la bendición de Dios. En lugares celestiales. Apartados estamos para Él. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. El amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Mire de qué predestinación está hablando. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por favor, Estelita, el verso anterior, 5. Ok. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es lo que está, de qué predestinación está hablando? Que todo aquel que cree está predestinado a ser hijo de Dios. No está diciendo nada diferente. La vez pasada dijimos que vamos a dedicar una clase, una predicación especial para hablar de predestinación y de elección. No son cosas distintas. No, perdón, no son cosas iguales, es lo que quiero decir. Tendremos oportunidad de charlar al respecto, aunque ya en otra oportunidad hablamos algo al respecto. Ok, muy bien. Entonces miren por favor, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Eso es lo que está diciendo ahí. Nosotros somos creyentes, adoptados como hijos, porque a Dios así le plació. Punto. Eso es lo que dice ahí. Ok, muy bien. Entonces miren ustedes, por favor, mire que cada cosa que el apóstol les dice, está llamándolos a creer profundamente. Por eso es que me encanta esta carta, porque tiene profunda doctrina, y yo creo que él, cada verso, lo pensó divinamente. Hasta ahí les está contando, y dice, miren, ¿de dónde viene entonces la iglesia? Nosotros llegamos a ser creyentes porque a Dios así le plació. Y vamos a conformar un grupo que se llaman los hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad, o sea, porque Él quiso. En conclusión, ¿dónde tuvo origen la iglesia? En el corazón de Dios. Entonces le está diciendo, mis amados, la iglesia no es un grupo que ustedes se inventaron, nació en el corazón de Dios. Es de origen divino la iglesia. En ninguna otra parte dice eso, con tanta claridad, por supuesto. La iglesia del Señor tuvo origen en su corazón. ¿De acuerdo? Ok, eso ya lo tienen claro los efesios, él ya se los dijo. Y quiero contarles que la cosa no para ahí. Él les va a decir cómo es que llegan a esa salvación para conformar ese grupo. ¿Sí están ustedes viendo? ¿Y es por medio de qué? Ahí ya se lo deja entrever. Ahorita lo mirábamos, decía que es por ser creyente en el Señor Jesucristo. Continuamos, versos 7 al 8, 7 y 8. Aquí le dice con más claridad, miren ustedes, en quien tenemos redención, acabamos de leer, préstame el verso 6, por favor, Estelita, 6. Miren lo que dice al final. El cual nos hizo aceptos en el amado. ¿De quién es ese cual? ¿El cual? ¿Quién? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, que nos hizo aceptos en el amado. Por favor, sigamos. Y miren lo que le dice a continuación. 7. En quien tenemos redención, en Cristo Jesús. Únicamente en Él tenemos redención. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y ¿qué? Entonces,
el origen de la iglesia es divino y se debe a la redención en Cristo. ¿Ahí estamos de acuerdo? Ok, entonces sigamos. Nos hemos salido del capítulo 1, ¿sí ven ustedes, no? Ok, siguen ahora 2 versos en el que el apóstol les habla clarito sobre la salvación y cuál es el rango que busca, cuál es el rango que cubre, dónde tiene aplicación esa salvación. Por favor, verso 9, dándonos a conocer su misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el siguiente verso 10, miren por favor, ¿a dónde tiene aplicación? Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en ¿dónde? ¿Y dónde? Entonces, ¿dónde tiene aplicación el Evangelio de Cristo? En el cielo y en la tierra. Entonces es universal, en todas partes tiene vigencia y tiene aplicación. Muy bien, ok. Vamos a seguir entonces. No, únicamente 9 y 10. No vamos a tocar el 11 por ahora, porque el 11 nos habla de cosa diferente. No nos habla ya de que tenga aplicación universal, sino que nos asegura una rica herencia espiritual. Vamos a ver de qué manera. Por favor, no pierdan la ruta. Estamos hablando que la iglesia es de origen divino por la redención en Cristo, y está el apóstol introduciendo a esta iglesia en unas enseñanzas profundas con una habilidad y sencillez maravillosa, maravillosa. Miren ustedes, verso 11, por favor. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a ir un poco más. Verso 12, Estelita, por favor. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? ¿El Espíritu Santo es un sello? Pues claro que sí. ¿Y usted sabe para qué necesitamos un sello? Sí, señor. Usted cree, es adoptado hijo, pan, y tome su sello. Tome su sello. ¿Qué es lo que le quiere decir? Este señor, Alberto, es mío. Desde luego, yo no le veo ese sello. Usted lo tiene por dentro, ¿cierto? Va en el corazón. Pero el enemigo sí lo ve. El enemigo sí ve. Cuando él quiere venir a meterse con una persona, ese sello se le hace evidente. Cuidado, este es mío. Ustedes saben que el Señor Jesucristo le dijo a su papá: aquellos que me diste, ninguno se me perdió, excepto uno. Primero, porque él le dijo de perdición, y segundo, para que la palabra se cumpliese. Pero dice que ninguno se le perdió. ¿Por qué razón? Porque aparte de estar marcados por el Espíritu, están permanentemente en su mano, porque él es el pastor perfecto, ¿no es cierto? Ok, por favor seguimos. Verso 14. ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? Las arras son un anticipo de un negocio, ¿cierto? Son un anticipo de un negocio. ¿Cómo funciona? A usanza, aquí lo que nos está trayendo el apóstol es una usanza del pueblo judío, para explicarles con algo que ellos entienden fácilmente una profunda verdad. ¿Cuál es? Cuando el joven judío se va a casar, ustedes saben que la iniciativa del matrimonio la toma el padre de él,
¿cierto? Y se dirige a la familia de la novia y consigo lleva su mejor botella de vino, ¿sí? Creo que es la única que se toman pura, porque sabrán ustedes que el judío no tomaba el vino puro, sino 5 de agua por 1 de vino, ¿no? Para no embriagarse. Pero creo que esta llevaba purísimo. ¿Y qué pasaba? Llegaban a la presencia del papá de la novia y le decía: mi hijo quiere casarse con su hija, ¿sí? La hija salía, venía a la presencia de su padre y su pretendiente en ese momento. Él destapaba su botella de vino, servía un trago, se lo entregaba a su hijo y su hijo a su vez se lo entregaba a la muchacha. Si ella recibía el trago, quiere decir: acepto el compromiso, ¿sí? Acepto el compromiso. Y si decía que no, qué pena, pero soy abstemia, quiere decir que el muchacho tenía que buscarse otra. Ok, entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer por un momento que le dijo que sí, que tomó ese trago, ¿cierto? En ese momento, él tiene que dejar una dote, ¿sí? Un azar, que es una garantía de que se va a casar. Inmediatamente el novio sale a hacerle un apartamento a su novia, a la que va a ser su esposa. ¿Dónde lo hace? En la casa de su papá. ¿Por qué? Porque la mujer entra a formar parte de la familia del esposo. Entonces él llega allá, hace su apartamento y en el momento que está listo el apartamento, va por su novia, se casa. Entonces ya están desposados y tiene 1 año para hacer su apartamento. La idea de que él vaya a la casa de ella tiene una función adicional a la que ya dijimos, y es para que él pueda ver cómo vive su novia, porque él tiene el compromiso de ofrecerle lo mismo o algo mejor, para que vea, dice: mire usted de dónde me va a sacar, mire cómo vivo, y usted qué me va a dar. Esas arras, nosotros en este momento estamos en igualdad de condiciones, estamos comprometidos en matrimonio con el Señor Jesucristo. Nos vamos a casar en un evento que ustedes conocen que se denomina las bodas del Cordero, ¿sí? Esa boda es entre el Cordero perfecto, el Señor Jesucristo, y su iglesia. Nos vamos a casar nosotros con Él. Pero como no nos hemos casado, sino que estamos comprometidos, el Señor dejó unas arras, y esas arras son el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo de Dios? Preparar a su iglesia en santidad para que cuando el Cordero venga a buscarla, la encuentre pura y sin mancha. Esa es la función del Espíritu, preparar a su iglesia. Esa es la función. Entonces mire que eso es lo que le está diciendo aquí: en las arras de nuestra herencia hasta la redención de ¿quién? Del Señor Jesucristo, posesión adquirido para alabanza de su gloria. ¿Ok? Uno más, por favor. 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, lo que pasa es que el punto final está al final de ese, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta carta termina con una oración extensísima. Ustedes la vamos a ver más adelante, en el que el apóstol ora por la iglesia, una oración que dura casi un capítulo completo. ¡Ah, caramba! No ha pasado nada, tranquilos. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver, porque a ustedes les parece, yo les acabo de decir, vámonos y ubiquémonos por favor en el 15, empecemos ahí. Creo que ahí estábamos, ¿cierto? Ok, entonces vamos
15, por favor, escuchen. En este momento y en estas palabras comienza una oración del apóstol por la iglesia. Y va a ir hasta el verso 26. Iglesia, pongámonos en pie un momentico, por favor. 5 minutos más, no se preocupen. Levanten sus bracitos. Empínense, que ya casi lo tocan así al Señor, ya casito, muy bien, ok, muy bien, sonrían, ejercicios en su rostro, sonrían, bien, hagan de cuenta que se quieren morder una oreja, ok, muy bien, ¿ya listo? Sentémonos, ok, muy bien. Me encanta todo esto porque mire lo hábil que es el apóstol para enseñarle a los efesios todo aquello que van a ganar justamente cuando tomen una decisión por ese Señor que los está llamando. Ok, continuamos, verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en qué? En mis oraciones, o sea, ya empezó una oración tremenda. Seguimos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren, nosotros tenemos que aprender a orar. El Señor nos está enseñando a orar a través del apóstol. Nosotros a veces oramos y no decimos nada. Aquí, miren ustedes la oración del apóstol. Es un tratado de teología profundo y es simplemente una oración, pero mire lo que les está diciendo y lo que les está enseñando para que el Dios, el siguiente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ¿qué? ¿A qué? Por favor subrayen esa palabra. El Señor les está llamando. Ok, miren ustedes. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Sigamos, por favor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Seguimos. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Otra vez, celestiales. ¿Dónde surte efecto la bendición que hoy tenemos como hijos? En la tierra y en el cielo. Y ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales. ¡Qué maravilla! ¿Sí ven? Y es una oración. ¿Quién creyera que es una oración? Esto es un tratado profundo de teología. Esto no es una simple oración. Siga, mire. Sobre todo principado y autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Seguimos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. ¿A quién lo dio? ¿De quién está hablando? Ok. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo. Devolvámonos. ¿Es necesario devolvernos? ¿Perdimos el hilo o no? ¿De qué estamos hablando? Hay una relación entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Volvámonos un verso, por favor, Estelita, porque aquí en este terminamos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? Del Señor Jesús, ¿ok? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si Él es la cabeza, ¿qué viene siendo la iglesia? Su cuerpo, ¿ok? Ahí está, mírelo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. ¿Ustedes habían visto una carta más exquisita que esa? Oiga, eso es una machera. Mire, eso es un resumen maravilloso de toda la doctrina cristiana.
y no hemos salido del primer capítulo. Es más, no voy a salir, hoy no voy a salir de ahí, hoy hasta ahí llego. Y mañana, en siguiente oportunidad, vamos a hacer una comparación de lo que éramos con lo que somos en el Señor. Lo que éramos con lo que somos en el Señor. Es un parangón, un paralelo lindo que el Señor me mostró, y con ese comenzamos en la próxima clase. Hoy el llamado es, el Señor te está llamando. ¿A qué? A que lo conozcan. Quiero que cierren por favor sus ojos y quiero que escuchemos una canción que va a sonar en este momento. Les cuento y les anticipo, esta canción va a sonar hasta que terminemos Efesios, de modo que podemos empezar a aprenderla. ¿De acuerdo? Estelita, requiero de tu ayuda, por favor. Aquí ya la escuchamos una vez. Es un vehemente llamado del Rey. Es que me quito porque esa canción que viene me gusta. Escuchen pues. Siéntanla. Si quieren, si no se han de dormir, cierren sus ojos. Escuchen por favor. Cantan Dani Berríos. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Pónganse ustedes ahí en la posición de Mefiboset. Recordándome del pacto Escuchen. que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: Hay un pacto que está vigente, que Dios quiere honrar contigo y conmigo. Tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad. Así está, esa es nuestra condición. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre. Ese hombre eres tú, ese hombre soy yo. Dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Recuerden que Mefiboset era el hijo de Jonatán. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. El rey lo mandó a llamar, a ti y a mí, el Señor nos mandó a llamar. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir. Todo lo que el enemigo robó, Dios lo va a restituir, Dios lo va a restituir. Oiga, casa de Saúl ya no será más aquel. Aquí nadie le da valor. Vas a vivir En la casa del vas rey, a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de barro vas a dar, tu vida nunca más será igual. el rey te manda a llamar. El Rey Jesús te está llamando ahora mismo, así como llamó a los efesios. Hoy te llama a ti, te dice: yo voy a restituir todo lo que el enemigo te quitó. Ven a mí, ven a Yo te mí. devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor.
otro será alguien sin valor. Vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós algo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que No vas a ser el mismo, nunca más volverás a ser el mismo. El Rey, el Señor Jesucristo te mandó a llamar, te reclamó para ti, te reclamó para ti. El Rey te mandó a llamar. Oh Señor, ya no más vivir en Lodebar. Lodebar era el Bronx de la época. Lodebar era una real porquería. Allá vivía Mefiboset, nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán. Y de pronto él quiere honrar el pacto. ¿La volvemos a escuchar? Por favor, Miguelito, ¿quién está allá? Estelita. Oiga, quiero decirles que esa canción ministra profundamente mi corazón. Ministra profundamente mi corazón. Voy a quedarme callado solo para que la escuchemos. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. ¿Hay forma de subirle el volumen, Estelita? Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Eso, sí, muy bien. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El Rey te mandó El a rey te llamar. manda a llamar en esta hora. Y escucha Espero que bien la lo que él canción quiere haya sido decirte más en elocuente este de lo que momento. pudo haber sido. Lo que era tuyo te devolveré, Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas
ciento por uno. El rey te mandó a llamar. Les garantizo que cuando terminemos Efesios se van a saber la canción completica. Ok. Quiero pedirle a mis hermanos sugieres, hay muchas formas